Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. En la franja reseca donde el horizonte se agrieta de calor, caminaba un hombre cuya sombra parecía una estaca clavada en el mundo. Lo llamaban Takoda entre los colonos, porque así podían pronunciarlo sin tropezarse. En su lengua verdadera, su nombre era más breve, casi un soplo, reservado para las fogatas y la familia. Decían que medía una cabeza más que los demás, y que si se erguía completo, el sol tenía que dar un paso a un lado. Aquel día volvió del río con el cabello aún húmedo y el olor a junco pegado a la piel. Había pescado 3 truchas con una paciencia que parecía rezar. Su caballo, Ojo de Maíz, resopló al sentirle el ánimo bajo. El animal lo conocía mejor que muchos hombres. Takoda ató la cuerda a la silla, subió con la ligereza imposible de alguien tan alto y tomó el camino hacia Santa Fe, que hervía de voces como una olla sin tapa. En el pueblo, la vida tenía un ruido distinto. Tachuelas golpeando herraduras, cubos contra piedra, un piano desafinado que sobrevivía a base de terquedad y whisky. Cuando el gigante apareció por la calle principal, las conversaciones se doblaron hacia él como girasoles mal educados. Un niño señaló y preguntó si las nubes se veían diferentes desde allá arriba. Su madre le bajó la mano con un tirón. Takoda siguió sin hacer caso. Dentro de él, un cansancio viejo se acomodó como un perro al pie de la cama. No era el cansancio del cuerpo, podía caminar durante días, sino el de un hombre que no hallaba lugar donde su estatura no fuera una novedad y su silencio sospechoso. Tenía edad de tomar esposa, pero la guerra, las cercas nuevas y los jueces con sombreros de ala ancha le habían desbaratado los tiempos. Aún así, algo parecido a la esperanza seguía obstinado en su pecho, testarudo como un cactus. Se detuvo frente a la oficina de correos. Del interior salía el olor a tinta, madera, sudor y papel barnizado por tantas manos. Detrás del mostrador, el señor Whitcomb, postmaster y juez no oficial de todas las desgracias ajenas, lo miró con recelo y costumbre. «¿Qué se le ofrece, amigo?», dijo, modulando la voz como quien habla a un animal grande, no necesariamente peligroso. Takoda tocó con 2 dedos la trenza de cuero que le colgaba del hombro. «Necesito escribir carta. Para mujer.whitcomb», parpadeó. Ese tipo de pedido ya no era raro. Había viejas que juntaban recortes del Rocky Mountain News con anuncios de novias por correo, comerciantes arruinados que prometían techos sin goteras y campos de cebada sin piedras, viudas con hijos que daban gracias por cualquier par, de manos que supiera clavar tablones y rezar a medias. Entre tanta urgencia, el amor se había vuelto cosa de sobres y sellos. «El escribano está en el salón», dijo Whitcomb inclinando la cabeza hacia la esquina. «Cobra 5 centavos por línea bonita. Y otros 5 si quiere que le arregle las faltas». Takoda asintió. Dejó las truchas en la sombra, ató a Ojo de Maíz a un poste y caminó hacia el salón espejo de plata, donde el piano partía notas, como tablillas. En una mesa con las mangas arremangadas y manchas de tinta hasta en las uñas estaba Jesús Montiel, escribano por necesidad y poeta por obstinación. Su bigote parecía una tilde torcida. «¿Carta?», dijo Montiel antes de que Takoda abriera la boca. «Eso se arregla, paisano. Siéntese. ¿A quién y para qué?». «Para mujer que busca esposo», respondió Takoda despacio. «Yo busco, compañera. No quiero que tenga miedo». Montiel alzó las cejas, midiendo desde la mesa hasta el sombrero de Takoda, y luego lo miró a los ojos, como si subiera por una escalera invisible. «Bien», dijo. «Empecemos por su nombre. Ponga Takoda. Así me llaman aquí. Lo otro no es para papel». Montiel mojó la pluma. Edad Takoda se quedó pensando. Los años en su tierra se contaban por nieves y crecidas. 30 nieves, dijo al fin. «Esos serán 30 años», tradujo Montiel y anotó sin levantar la vista. «¿Oficio?». «Caso, cargo agua, levanto vigas. Arreglo cercas. Sé escuchar al caballo. Sé encontrar agua. Sé», buscó una palabra, «guardar silencio. Campesino y ranchero. Experto en caza y construcción. Hábil con animales». Montiel iba traduciendo a ese castellano de periódico que parecía andar en zapatos nuevos. «Ponga también que no bebo hasta perder el camino», dijo Takoda, recordando demasiados hombres con la lengua pesada y la mano ligera. «¿Y qué? Puedo defender, sin alboroto». Montiel sonrió de medio lado. «Eso vende», murmuró. «¿Alguna preferencia de la dama?». «Que no tema a las estrellas», dijo Takoda tras un largo silencio. «Que no se ría cuando paso por la puerta. Que quiera casa con techo alto.
Que la palabra se le atascó. Quiera quedarse. Montiel levantó la cabeza, sorprendido por la precisión de ese deseo. Así lo pondré sin adornos. ¿Algún detalle de su persona? Takoda pensó en su altura como se piensa en un pedernal. Útil, dura, que arranca chispas. Pensó en sus manos capaces de cargar un tronco o una cría de coyote sin hacerle daño. Pensó en la cicatriz en su hombro. Recuerdo de un invierno con hambre y de un toro malhumorado. Ponga que soy alto, dijo finalmente. Alto de verdad. Y que no miento. Montiel chasqueó la lengua. Eso último vale más que la estatura, anotó. ¿Desea adjuntar un retrato? Takoda sacó de la bolsa un pedazo de cartón con un ambrotipo. Su rostro serio, los pómulos marcados, el cabello recogido, el pecho desnudo bajo un chaleco viejo. Un fotógrafo ambulante lo había convencido meses atrás con la promesa de verse como un jefe. A Takoda no le gustaba la foto. Parecía que la imagen le hubiera robado un poco de calor. Pero los anuncios pedían retrato. Servirá, dictaminó Montiel. ¿Dirección de envío? La que diga el periódico, respondió Takoda. Que llegue a mujeres que buscan esposo. Yo pago. Montiel hizo cuentas rápidas con la uña. 15 centavos por la carta, 5 por corrección, 10 por el sobre grande del retrato y otros 10 por el sello de extra. Levantó la vista. ¿Puede? Takoda dejó en la mesa una bolsa pequeña con monedas y 2 piedras de río pulidas, que a veces usaba para pagar cuando el dinero se volvía impreciso. Montiel empujó las piedras hacia él con una sonrisa amable. Quédese con sus amuletos. El dinero alcanza. La carta quedó lista antes del atardecer. Montiel la leyó en voz alta. A la mujer que lea esto. Me llamo Takoda. Tengo 30 años. Soy fuerte, honesto y sé trabajar con la tierra y con la madera. Puedo cazar, cuidar animales y proteger a los míos sin buscar pleito. No bebo hasta perderme. Busco mujer que no tema a las estrellas ni a mi altura. Soy alto más de lo que suelen ver. No miento. Quiero un hogar con techo alto y risas adentro. Si desea venir, construiré la casa que haga falta. Takoda. Está bien, dictaminó Montiel. No es poesía, pero es verdadero. Y lo verdadero encuentra camino. Takoda asintió. Tomó el sobre, lo acercó a su nariz como quien huele pan, y caminó de regreso a la oficina de correos. Whitcomb lo recibió con la ceremonia de un cura y bendijo el envío con un golpe de sello. 1 semana si los caminos no se enfangan, dijo. 2 si la mula decide enamorarse en ruta. La espera fue un animal inquieto. En los días siguientes, Takoda trabajó donde hiciera falta. Ayudó a doña Remedios a levantar una pared que el viento había descosido. Cortó leña para los hermanos Harker a cambio de harina y sal. Arregló el bebedero del padre Joaquín, que se le inundaba el patio, cada vez que el cielo tosía. A la noche, en su choza de vigas prestadas, contaba respiraciones en vez de horas. A veces abría el espacio entre 2 tablas del techo y miraba las estrellas, tantas, tan iguales, y aún así cada una con su sitio. El rumor de su carta se coló por las rendijas del pueblo como polvo fino. En el salón, un vaquero con botas nuevas apostó $2 a que ninguna mujer querría un marido que no cabe en la cama. Otro se rió y dijo que quizá lo usarían para alcanzar duraznos altos. Poca cosa, risas. Pero cada carcajada dejaba en Takoda una marca pequeña, redonda, que no se veía a simple vista. Al 7º día, cuando la tarde ya empezaba a oler a frío, Whitcomb sacó una valija marrón de debajo del mostrador. Llegó esto, anunció, con esa satisfacción de gallo con noticias. Para usted. El sobre era grueso, con un trozo de su retrato y un sello pegado torcido. Takoda sintió que el pulso se le iba a la garganta. Sus dedos, grandes como herramientas de carpintero, procuraron no romper el papel. Leyó despacio como quien pisa un terreno que no conoce. Señor Takoda, recibí su carta y vi su retrato. No dudo de su honradez ni de su fuerza, pero en mi casa las puertas miden lo que miden y mi imaginación no alcanza a subir tanto. Demasiado alto, señor. Que encuentre usted quien lo mire sin levantar la cabeza. Firmado, E. Forsyth, Wichita. Las 3 palabras quedaron suspendidas, como campanas que nadie sabía tocar. Demasiado alto, señor. Takoda las repitió sin voz, y la frase cayó dentro de él con el sonido seco de un hueso sobre piedra. Algo le pinchó el orgullo, pero lo que más le dolió fue la precisión absurda del motivo, la altura de un hombre convertida en frontera, igual que un río o una alambrada. ¿Mala suerte? Ensayó Whitcomb, que nunca fue delicado, y ahora deseaba serlo.
Takoda dobló la carta con cuidado, como si aún así pudiera rescatarle una esquina de dignidad. Se guardó el retrato, la imagen de sí que nunca le gustó, y dejó el sobre en el mostrador. Otra carta vendrá, dijo Whitcomb incómodo. Hay muchas mujeres por ahí que... No, cortó Takoda suave. No hoy. Salió a la calle. La luz se había vuelto un vino ralo que manchaba todo de cobre. Un viento flaco levantó polvo, y el polvo quiso quedarse en sus pestañas. Takoda caminó sin rumbo hasta el corral de los carromatos, donde las ruedas dormían con las costillas al aire. Se sentó en un tronco y apoyó las manos en las rodillas. No estaba enojado. Estaba cansado de ser medida, de pies y pulgadas, de miradas, de sombras que se abrían un poco más para dejarlo pasar. Un viejo borracho, Silas, se le acercó tambaleando y se quedó un momento bajo la sombra de su estatura como si buscara resguardo. Dicen que te rechazaron por... Silas levantó la mano por encima de su propia cabeza tanteando el aire, por demasiada altura. Dicen, confirmó Takoda. Bah, escupió Silas y el escupitajo se pegó en polvo. A mí me dejaron por demasiado poco. Poco dinero, poca paciencia, poca palabra. Cada quien carga su demasiado. Silas se fue con un gesto de hombros y un silbido torcido. Takoda lo siguió con la mirada y por primera vez desde que abrió el sobre se encogieron los bordes de su boca. Cada quien carga su demasiado. Guardó esa frase junto a otras, que coleccionaba como piedras lisas del río. Esa noche no encendió fuego. Se recostó a cielo abierto, espalda contra la tierra que crujía como cuero viejo. Desde allí, las estrellas no parecían tan lejanas. Se preguntó si de verdad se necesitaba bajar la cabeza para mirarlo a uno. Recordó las palabras que había pedido incluir en la carta, que no tema a las estrellas. Sonrió apenas a la ironía. A la mañana siguiente volvió al trabajo. Clavó vigas, apretó sogas, cargó sacos, reparó una rueda y escuchó con paciencia la historia interminable de Doña Remedios sobre un gato que había querido aprender a ladrar. Hizo todo lo que había que hacer para que el mundo siguiera, en marcha, aunque el suyo estuviera un poco detenido como un río antes de una represa. Al caer la tarde, cuando el cielo rascó la sierra con uñas de púrpura, fue inevitable. Pasó frente al espejo de plata. Del interior le llegaron la risa gruesa de los cowboys, el piano torcido y un murmullo con su nombre. Sintió la tentación de dar media vuelta. Pero el pie, a veces, decide por el corazón, y el suyo ya había decidido. Empujó la puerta. La madera se quejó. Varias cabezas se volvieron. En una esquina, Montiel levantó la mano en saludo discreto. Desde la barra, alguien dejó caer un comentario que quiso ser chiste y apenas llegó a piedra. Takoda se acomodó en un rincón como un árbol que se planta donde no estorba y pidió agua. En el espejo manchado del salón, su reflejo lo miró con la calma indecible de quien ya se midió todas las veces que hizo falta. Sabía, sin saber por qué, que aquel rechazo no era el último ni el primero de su historia, pero también supo, con la certeza de un lomo de tierra antes de la lluvia, que ahí, en ese lugar de puertas bajas y risas altas, la suerte podía cambiar de nombre. Afuera, una ráfaga de polvo anunció que el desierto seguía vivo. Adentro, el piano encontró por un instante una nota limpia, y sin quererlo, el gigante se enderezó un poco más, no para parecer más alto, sino para sentirse exacto, como si un hilo invisible le hubiera tirado del pecho hacia un futuro que todavía no tenía palabras. Fue entonces cuando la noche abrió la puerta y entró ella. Pero esa es otra página. Aquí, en el final de este primer capítulo, queda el hombre con una carta doblada en el bolsillo y una dignidad intacta, esperando, sin prisa, a que el destino aprenda por fin a medir, con la vara correcta. La puerta del espejo de plata se abrió con un gemido y dejó entrar a la noche, y a ella. Llevaba un vestido de lino claro con polvo de camino en el dobladillo, una chaqueta corta de cuero, y en el cuello, atado con cinta negra, un pequeño broche mate, la estrella opaca del sheriff que había sido su marido. Clara May no hizo ruido, no necesitaba. La gente se apartaba de su paso con la misma naturalidad con que se aparta el humo del viento. El salón olía a madera lavada con whisky y a tabaco cansado. El piano cojeaba entre dos notas correctas y una desafinada, valiente como un caballo, viejo. Jesús Montiel, el escribano, rumiaba una rima imposible mientras arreglaba recibos. Dolly, la mujer tras la barra, limpiaba vasos con el ceño apretado. Sabía medir la distancia entre una broma y un problema. Cuando Takoda cruzó el umbral, el aire se tensó un poco. No era miedo, era costumbre.
Los hombres del pueblo se ponían rígidos por automatismo cuando entraba alguien que los obligaba a recalibrar sus medidas. Un par de cuatreros, con botas todavía oliendo a tienda nueva, se empujaron el uno al otro, para darse valor. Gigante!, canturreó uno con voz de gallo joven. ¿Cómo está el clima allá arriba? Takoda dejó que la pregunta se deshiciera sola. Se ubicó en un rincón alto, donde el techo no le pedía disculpas, y pidió agua. Dolly le sirvió sin comentario, pero con un gesto breve de respeto. Antes que cliente o rumor, era un hombre cansado. Dicen que lo rechazaron. Soltó el isopaisos. Otro cuatrero, más bajo, de cara llena de pecas insolentes. Por demasiado alto. Demasiado alto, señor, repitió saboreando la frase como si fuera suya, y varios se rieron con la risa de quien no sabe inventar otra. Montiel chasqueó las pluma molesto. Hay cartas que se leen bajito, murmuró, y silencios que valen más que una apuesta. El pianista, un tal Pepe Luján, dejó caer un acorde menor. Las risas se resintieron como cabras golpeando una cerca. Clara Mae había llegado hasta la barra. No miró a Takoda de inmediato. Pidió café. Dolly, en un pacto no dicho, le sirvió uno fresco. Las dos mujeres cruzaron una mirada de esas que hacen menos ruido que un cuchillo pero cortan más. Te están buscando bronca, dijo Dolly sin susurro. Él no la va a entregar, pero otros se encargan de ponerla en la mesa. Clara Mae giró el rostro, al fin. Vio al gigante de perfil, el vaso entre sus dedos, el peso repartido en las plantas de los pies, la respiración mansa. Vio también las cicatrices, no las que deforman, sino las que hablan bajo. ¿Y si la mesa se queda sin sillas? Preguntó como quien comenta el tiempo. Entonces bailan de pie, respondió Dolly, ácida. En una mesa Silas, el borracho de las frases brillantes, intentaba conseguir que sus monedas contaran más de lo que valían. Los hermanos Harker discutían sobre si una rueda se endereza con maña o con mazo. El rumor del rechazo había abierto en el salón una veta de conversación que todos explotaban como si allí hubiese oro. Unos se reían, otros especulaban cuánto medía exactamente. Aquel hombre, otros se preguntaban si de verdad una mujer podía negarse por pulgadas. Nadie notó que el único que no hablaba de la carta era Takoda. A ver, largo, dijo de repente Harlan Pike, capataz de lengua sucia y barba recortada con navaja mala. Si la mujer no quiso por alto, pues encójase un poco. Se puso, de pie, vino hasta él y con un gesto de niño cruel intentó pasar por debajo del brazo de Takoda como si fuese un arco de fiesta. Takoda retiró el brazo despacio, sin brusquedad. Se acomodó el cabello hacia atrás. Dejó el vaso en la mesa y sostuvo la mirada de Pike como quien sostiene una puerta abierta. Ni invita ni cierra. El techo, dijo al fin, con voz sin filo, es problema del carpintero, no del cielo. La frase sencilla cayó con peso justo. Montiel sonrió con los ojos. Dolly dejó de frotar el vaso. En una esquina, alguien silbó bajito, admirando la economía de ese pensamiento. Pike se atragantó con su propia risa. Míralo, también habla. Bonito. Le dio un golpecito con 2 dedos al amortiguador de cuero que protegía el filo de su cuchillo. ¿Y si te enseñamos a hablar más bajito? Dolly golpeó la barra con los nudillos. No se saca cuchillo en casa ajena, Harlan, ni para enseñanzas. Tranquila. Dolly, dijo Pike con un gesto teatral. Solo es un juego. Entonces Clara May dejó su café. No hizo proclamas ni pidió permiso. Caminó hasta colocarse entre Pike y Takoda, no de frente a nadie, sino de perfil a todos. El salón contuvo el aliento sorprendido por esa geometría nueva. No hay juego, dijo, y su voz no era alta, pero sabía encontrar todas las esquinas de la sala. Y si lo hubiera, la entrada costaría más de lo que vales. Algunos se rieron, otros bufaron. Pike midió a Clara Mae con desprecio viejo. Había tenido problemas con el sheriff Caldwell, hombre justo que ya no estaba para respaldar con su sombra a su viuda, y la presencia de aquella mujer le recordaba límites que prefería olvidar. Viudita, escupió. No te metas, o te vas a cortar con la altura. Clara Mae sostuvo su mirada con una calma que no era reto, era pertenencia. Yo me sé mis medidas, dijo. Y sé cuando un hombre necesita que no lo empujen hacia ninguna pelea. Sin mirar a Takoda, habló hacia su hombro, como si hablara a un poste firme. ¿Puedes ayudarme con un barril en el almacén ahora mismo? Takoda asintió. No preguntó si el pedido era una excusa. Agradeció que lo fuera. Dejó unas monedas en la mesa, pago por el agua y por el silencio de Dolly, y caminó tras Clara Mae hacia la puerta trasera que daba a un pasillo a medio.
iluminar y a un pequeño cuarto de víveres donde olía harina y queroseno. El barril estaba allí, sí. No era urgente moverlo. No se iba a desfondar ni a incendiar el mundo por su culpa. Pero el gesto era urgente. Cortar el hilo de la provocación antes de que la marioneta se creyera titiritero. Gracias, dijo ella cuando el barril estuvo en su sitio. Hay hombres que piensan que entrar primero los hace dueños del cuarto. Prefiero quien abre y luego deja pasar. Takoda inclinó la cabeza. En el pasillo, el piano ensayó un vals cansado. La puerta batiente dejó pasar, como oleadas pequeñas, la marea de voces. No quiero pelea, dijo él para que constara. No hoy. Ni yo, respondió ella. Ni mañana si puedo elegir. Se limpió las manos con un paño y lo dobló con precisión. Soy Clara Mae. Takoda. No se dieron la mano, no por desdén, sino por una prudencia vieja. Hay nombres que primero se oyen y luego se tocan. Regresaron al salón por otra puerta, la que daba a la galería y al aire nocturno. Pike había encontrado un nuevo blanco, la paciencia de Silas, y el peligro inmediato se había ido a buscar otra esquina. Montiel, que lo ve todo y escribe más de lo que le piden, levantó un vasito de mezcal hacia Takoda con un gesto mínimo. Brindis por la templanza. En la barra, Dolly permitió que asomara una sonrisa. «Te debe 2 favores, viudita», le dijo a Clara Mae. «Uno por el barril, otro por la salida elegante». «El favor me lo debo yo», replicó Clara. «A veces es necesario recordar que nadie es espectáculo si decide no serlo». Se acercaron 2 hombres de Wichita, recién llegados, hablando con esa seguridad de quien trae noticias frescas y monedas sin doblar. Uno traía un periódico enrollado. En la mesa contigua sus palabras flotaron hasta todos. Wichita, cartas, mujeres por correo. Cada sílaba era un golpe pequeño contra la pared del rumor. Vi una carta igualita a la que contaron. Decía, 1 pavoneándose. La señora Forsyth escribe así a todos. Demasiado alto, señor, demasiado bajo, caballero. Demasiadas deudas, buen hombre. Se cree juez de medidas. Se rió de su propia ocurrencia. Clara Mae bajó el mentón como si se abrochara una idea. No estaba al tanto del rechazo de Takoda más que por la corriente que había flotado en la sala, pero la repetición fría de la frase le raspó el oído. Las cartas dicen lo que pueden, dijo sin mirar a nadie en particular. Y lo que no pueden, lo otro hay que aprender a verlo sin papel. El comentario aterrizó cerca de Takoda como una manta. No lo cubría del todo, no pretendía hacerlo, pero le ofrecía calor si lo quería. Él lo quiso, no por orgullo herido, por gratitud. Un chiquillo irrumpió entonces con los zapatos cubiertos de polvo y una urgencia mal contenida. «Señora Clara», jadeó. «La lámpara del corredor de la pensión se me cayó. Señora, no sé si prendió». El espejo de plata se escurrió unos centímetros hacia el borde del peligro. Todos olieron la palabra fuego como se huele un trueno. Clara Mae no perdió el compás. «Respira, Juanito». Se volvió a Dolly. «¿Me prestas el balde grande?» «Toma 2», dijo. Dolly, ya por detrás de la barra con esa eficacia de quien guarda agua en la memoria. Takoda se adelantó. «Voy», dijo sin dramatismo. «Conozco esa casa». Era verdad. Muchas noches había pasado por la calle de la pensión oyendo el rumor de vajillas, pasos y canciones cortas. No esperó permiso. Tomó los baldes, empujó la puerta como si el mundo hubiese recordado de golpe que lo necesitaba alto. Clara Mae salió tras él no para vigilarlo, sino para ir al lado. El chiquillo los llevó como flecha por el callejón. La noche se abrió, caliente de repente, con una lengua de luz en el corredor. No era incendio todavía, era aviso. Takoda no corrió. Caminó con paso de trabajo. Vació un balde sobre la base del farol, otro sobre el aceite derramado. Luego, cubrió con un saco húmedo el vidrio templado. Se agachó, levantó la lámpara por el asa ardida y la dejó morir en la tierra, donde la sed de polvo se tragó el resto de rojo. La oscuridad volvió de golpe, agradecida. «Bien», dijo Clara Mae apenas con aliento. «Muy bien». Juanito gimoteó una disculpa. Ella le tocó el hombro con gentileza de maestra. «Mañana arreglamos el gancho. Esta noche respira». Al regresar, al salón no hubo ovaciones. La vida del pueblo no funcionaba con aplausos. Funcionaba con el murmullo con que se sellan los hechos compartidos. Pike ya no tenía nada que decir. La sala había cambiado de tema sin pedirle permiso. Montiel desde su mesa anotó algo y luego lo tachó. Hay cosas que no se escriben, se guardan. Clara Mae volvió a la barra. Puso unas monedas. Dolly movió la cabeza negando.
La casa que no arde nos la debes entre todos, dijo. El café corre por cuenta de las paredes. Takoda se quedó de pie un segundo, incómodo con el centro de la atención, aunque nadie lo mirara directamente. Buscó su rincón, el de las vigas altas. Silas se le acercó con sus pasos que hacen eses. Quien carga su demasiado, repitió como brindando con su propia frase de anoche. A ti te tocó altura. Hoy cargaste agua. Sale tabla. Takoda rió por dentro. Aceptó la contabilidad del viejo. La noche avanzó. El piano encontró por un minuto su afinación. Los hermanos Harker salieron a continuar su discusión junto a la rueda. Los de Wichita siguieron vendiendo noticias que ya venían con esquinas dobladas. Cuando el reloj de pared, que siempre marcaba una hora menos para que nadie se olvidara de la prisa, tocó una campanada mal contada, Clara Mae se movió hacia la puerta. Antes de irse, sin acercarse demasiado, pasó cerca de la mesa de Takoda. No habló para él, pero dejó que sus palabras caminaran en su dirección. Los techos se suben con vigas nuevas, dijo, como si conversara con el aire. Y la risa también. Dolly, que entiende pies y silencios, colocó entonces sobre la mesa de Takoda una jarra de agua limpia y un paño fresco. Cortesía de la señora, anunció seca, para el hombre que no miente. Takoda bajó la vista hacia el agua. La jarra devolvía tembloroso un pedazo de su rostro. Agradeció con un gesto corto, más pesado que un discurso. No bebió de inmediato. Dejó que el agua lo mirara primero, como se mira a una visita antes de invitarla a pasar. Clara Mae empujó la puerta con la mano abierta. La noche afuera olía a tierra mojada aunque no había llovido. Pepe Luján atacó un vals que se pareció por un instante a música buena. Pike se fue sin despedirse. Silas se quedó dormido con la frase correcta en la boca equivocada. Montiel dobló el papel, guardó la pluma y pensó que había días en que el oficio era testigo y no escribano. Takoda, en su rincón alto, dejó que el salón volviera a su ruido de abejas. La humillación de las palabras «demasiado alto, señor» seguía allí, sí, como una astilla que no mata pero enseña. También estaba el otro rumor, más nuevo y obstinado, que una mujer no se rió cuando él entró, que caminó a su lado, por un corredor con fuego, que habló de techos y de risas con la misma naturalidad con que se habla de clavos y harina. No era una promesa, era apenas un cambio en el aire. Pero el desierto conoce esos cambios mejor que nadie. Un suspiro de viento, una nube del tamaño de la palma, un olor que anuncia agua desde 2 valles atrás. El gigante acomodó la espalda contra la viga. Sintió la madera cederle el lugar, exacto, y supo, sin palabras, sin razón, que el siguiente capítulo no habría que buscarlo. Vendría solo, caminando con pies de mujer que sabe entrar en todas las puertas, incluso en las bajas. La noche del desierto es un animal de 2 caras. Cuando cae de golpe sobre Santa Fe, se siente primero como un peso en los hombros, un velo oscuro que exige silencio. Pero al poco tiempo se descubre su otra faz, un manto donde el frío es cuchillo. El cielo se llena de brasas y las estrellas parecen tan cercanas que uno podría tocarlas con una escalera. Esa noche, Takoda encendió una fogata en las afueras, lejos del pueblo. Había aprendido desde joven que el fuego era compañía, pero también confesión. Alrededor de él, los hombres decían lo que de día escondían. El gigante afilaba su cuchillo con movimientos pausados, como quien pule un recuerdo más que un acero. En el aire flotaba el olor a pino seco y a humo que trepaba buscando una grieta entre las estrellas. Detrás de él, el suelo crujió. Takoda no giró la cabeza. Conocía los pasos. No eran furtivos, no buscaban asustar. Eran pasos que sabían a dónde iban. Clara Mae apareció en la orilla de la luz. La claridad del fuego le pintó el rostro de cobre y sombras. Llevaba un chal, doblado en los hombros y un gesto tranquilo que no pedía permiso. ¿Te incomoda que me siente?, preguntó, aunque ya estaba buscando un sitio en el tronco que hacía de banco. No incomoda, respondió él con voz de piedra que empieza a rendirse al agua. Se quedaron un rato en silencio. No era vacío, era un silencio que miraba alrededor, que dejaba al fuego decir primero lo suyo. Clara sacó del bolsillo una bolsita con hierbas secas. La acercó al fuego y el olor a manzanilla se mezcló con el humo. El pueblo sigue hablando de ti, dijo al fin sin mirarlo. De tu carta. De esas 3 palabras que alguien escribió con tanta facilidad. Demasiado alto, señor. Como si la vida se midiera con regla. Takoda dejó el cuchillo a un lado. No estaba enojado, pero la frase era como una espina en la lengua. Por más que uno intente ignorarla, siempre la nota.
No me duele que lo dijera, murmuró. Me duele que lo creyera, y que otros lo rieran como si fuera verdad para siempre. Clara lo miró de perfil. El fuego le hacía brillar los ojos como si escondieran agua. La risa de muchos pesa menos que la palabra de uno que sabe mirar, contestó. Y yo sé mirar. Takoda no supo qué decir. Estaba acostumbrado a que lo midieran con asombro, con miedo o con burla, no con mirada limpia. Bajó los ojos hacia la tierra, donde la ceniza dibujaba mapas que solo el viento podía leer. ¿Qué viste?, preguntó casi en susurro. Clara se inclinó hacia él, lo bastante para que su voz no necesitara pelear contra el crujido de la leña. Vi un hombre que no sacó el cuchillo cuando se lo buscaron. Vi un hombre que cargó agua cuando el fuego quiso quedarse. Vi un hombre que escucha. Eso vi. El silencio volvió, más hondo ahora, más íntimo. Takoda respiró hondo, como si necesitara asegurarse de que la noche le cabía en los pulmones. Ella acercó un poco más el cuerpo hasta que el chal rozó el brazo de él. Y entonces, con una voz tan baja que parecía que solo el fuego la oía, le susurró. Ahora eres mío. El gigante sintió que esas 3 palabras, suaves como brisa, tenían más peso que todas las cartas, que todas las risas. Eran distintas. De demasiado alto, señor. No medían, reclamaban. No alejaban, acercaban. El corazón de Takoda golpeó contra su pecho como tambor de guerra. Pero no había guerra. Era otro tipo de llamado. No para pelear, sino para pertenecer. En su lengua de origen, el amor no se decía con verbos de posesión, sino con palabras de camino compartido. Y aún así, ese ahora eres mío sonaba como promesa y destino, como techo que al fin se alzaba lo suficiente para cobijarlo. ¿Por qué yo?, preguntó él con voz grave. Clara sonrió apenas. El fuego le pintó una arruga leve en la mejilla, más tierna que el oro. Porque tu soledad se parece a la mía. Y porque estoy cansada de que otros decidan a quién se le permite ser hombre y a quién no. Lo miró fijo. Yo decido, y decido que ahora eres mío. Takoda inclinó la cabeza, como quien acepta un título que nunca pidió pero siempre mereció. No hubo beso, no hubo gesto teatral, hubo un entendimiento silencioso, como el de 2 ríos que descubren que desembocan en el mismo mar. La leña crujió fuerte, como si quisiera firmar el pacto. Más allá, el desierto guardó el secreto en sus dunas, y las estrellas, cómplices, parecieron bajar un poco más, para mirar mejor. El amanecer en las llanuras llegó como una lenta herida de luz. Primero fue una franja anaranjada sobre las montañas, luego un resplandor que empujó la oscuridad y finalmente el sol, redondo y firme como un juez que no admite réplica. Takodas estaba de pie desde antes que los gallos cantaran. Había dormido poco, no por desvelo, sino por el murmullo nuevo que rondaba en su pecho, las palabras de Clara Mae, dicho al oído con la suavidad de un juramento. Ahora eres mío. Esa frase no, lo había encadenado, sino liberado. Toda la vida había sentido que su altura era una frontera, un muro entre él y los demás. Esa noche descubrió que para alguien era precisamente el puente. La construcción del hogar pasaron las semanas, y el rumor de su unión corrió por Santa Fe más rápido que el polvo en tormenta. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con envidia, y no faltaban los que seguían murmurando detrás de las puertas. Pero Takoda no se preocupaba. Tenía tarea. Si vamos a vivir juntos, le dijo Clara una mañana con las manos firmes sobre la cintura, no pienso dormir en un cuarto donde choques la frente con el dintel cada vez que entres. Harás la casa a tu medida, y a la mía. Takoda sonrió como pocas veces había sonreído. El trabajo comenzó de inmediato. A la orilla de un arroyo, eligió un claro donde la tierra olía a agua y las estrellas se reflejaban sin pedir permiso. Allí clavó las primeras estacas. Con sus manos enormes levantó vigas altas como torres, mientras Clara, con su chal despeinado, marcaba dónde irían las ventanas, dónde la cocina, dónde un jardín pequeño para las flores secas que tanto amaba. Cada golpe de martillo era un latido, cada tronco alzado era una promesa. Los vecinos pasaban y se quedaban mirando. Unos ofrecieron ayuda, otros apenas disimularon la burla. Ese techo parece hecho para gigantes, se reían. Clara, sin perder la calma, contestaba. No, está hecho para que quepan los sueños. Con el tiempo, la burla se fue transformando en respeto. La casa creció como un árbol, sólida y alta, con espacio suficiente para la risa y para el silencio. El regreso del rumor, pero el viejo oeste nunca permite que la paz dure demasiado.
Una tarde, mientras el sol quemaba la tierra, llegó al pueblo una carreta con hombres de sombreros negros y miradas torcidas. Eran mercaderes de palabras, buscadores de historias fáciles. Uno de ellos, bajando con papeles en la mano, anunció, con voz clara: «Traemos más cartas de Wichita. El correo de las novias, el futuro en un sobre». El murmullo se encendió. Y como era inevitable, alguien recordó en voz alta la carta de rechazo que había marcado a Takoda. Las risas viejas intentaron resucitar. Clara, que estaba en el mercado comprando harina, se adelantó antes de que la broma echara raíces. «¿Cartas?», dijo, y su voz detuvo a varios. «Yo también recibí cartas. Cartas de condolencias, cuando enterré a mi marido. Cartas de cuentas, cuando casi pierdo mi casa. Ninguna carta me dijo cómo seguir respirando. Ninguna me dio calor en la noche». Se volvió hacia Takoda, que observaba en silencio desde la esquina. «Lo que yo necesito no cabe en un sobre. Necesito un hombre que esté aquí. Y ya lo tengo». Las risas murieron como brasas bajo lluvia. Nadie más se atrevió a repetir la burla. Y si alguien lo hizo en voz baja, la vergüenza lo acalló pronto. El pacto de los dos el día que terminaron la casa, el cielo se tiñó de un azul profundo. Clara colocó sobre la mesa recién construida un ramo de flores secas, lavanda, ruda y girasoles pequeños. Takoda encendió la chimenea con un gesto solemne. No hubo sacerdote, ni testigos, ni papeles. Solo ellos dos de pie bajo el techo alto que habían levantado juntos. «Aquí empieza nuestro camino», dijo ella. Takoda, con voz baja como trueno lejano, respondió: «Y aquí termina mi soledad». Esa noche por primera vez durmieron bajo el mismo techo. Afuera, el viento peinaba las vigas nuevas. Adentro, el silencio estaba lleno de promesas. El eco de las llanuras con los años, la casa del gigante y la viuda se convirtió en punto de referencia para viajeros y vecinos. Algunos venían a pedir un pedazo de pan, otros un consejo. Otros apenas querían ver con sus propios ojos que un hombre rechazado por carta había encontrado un amor que no necesitaba tinta ni sello. Takoda envejeció con la frente siempre erguida. Clara, con la risa cada vez más segura, solía decir a quienes preguntaban por su secreto: «No está en las cartas. Está en elegir al que sabe escuchar y al que sabe esperar». Y cada noche, cuando el fuego volvía a encenderse y el gigante miraba las estrellas desde el porche, Clara se acercaba a su oído, aunque aún debía ponerse de puntillas, y le recordaba con el mismo susurro de aquella primera vez: «Ahora eres mío». Él sonreía, y el desierto cómplice guardaba el epósites secreto en su vastedad.